Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bienvenidos a este panel, Don Quijote de la Mancha, Caballero de la Fe, reflexiones en torno al personaje cervantino. El día de hoy tendremos esta sesión en la que indagaremos sobre este clásico cervantino en una perspectiva filosófica y también aproximándonos a una lectura que pueda trascender inclusive aquello que comúnmente se dice de este inclusive tópico de la cultura. En este panel nos acompañan los doctores Francisco Ángeles Cerón y Juan Carlos Moreno Romo, quienes en sus ponencias presentarán sus perspectivas en torno a lo que llamaremos quijotismo. Además, yo leeré un poco de mi tesis de maestría, que fue en torno a este tema, y pues me gustaría también poder entrar en diálogo con Francisco y con el doctor Juan Carlos, que además de ser de mis maestros, pues también son buenos amigos que me han acompañado en este camino de la filosofía. Entonces, sin más, pues respetando jerarquías, yo comenzaré presentando mi trabajo. Me comentan que tenemos problemas en Zoom, que hay gente en Facebook que quiere entrar a la sala porque hay una actualización que no les permite entrar a todos. Entonces, pues nos pueden acompañar por Facebook del CISAB para que puedan estar al pendiente de este panel. Bueno, entonces, sin más preámbulo, comenzaré leyendo mi trabajo. Voy a leerlo para no ir perdiendo el hilo. Cada uno de los participantes tendrá 25 minutos. Intentaré ser breve. Una vez que terminemos las tres participaciones, daremos paso a una sesión de preguntas y respuestas. Dado que no tenemos ahorita habilitada correctamente la sala de Zoom, nos pueden hacer llegar sus preguntas por la caja de comentarios en Facebook. Don Quijote de la Mancha, Caballero de la Fe. Alonso Quijano, el cristiano. Nuestra lectura de Don Quijote parte sobre todo de los criterios presentados por Johannes de Silencio, el seudónimo kierkegaardiano, al respecto de las tipologías del poeta, el caballero de la resignación y el caballero de la fe presentadas en Temor y Temblor. Que al ser categorías expuestas por un seudónimo, como ya lo hemos explicado, no podríamos llamarlas propiamente kierkegaardianas. Pero también consideramos que las tipologías de Johannes de Silencio se pueden enriquecer con algunos elementos de la teoría mimética de René Girard, presentada en Mentira Romántica y Verdad Novelesca a propósito del Quijote, que son centrales en nuestra lectura, y que tienen en común con el seudónimo y también con Kierkegaard el desprecio al sistema hegeliano, pero también al romanticismo. Partimos también del paradigma antropológico-teológico de Cervantes, que siguiendo a Marcel Bataillon, consideramos que es el erasmismo. Como lo hemos planteado a lo largo de la tesis, sobre todo nos interesa responder a la pregunta de si Don Quijote puede ser considerado un caballero de la fe, así como arguir sobre las razones y matices al respecto, si es que seguimos los criterios del seudónimo kierkegaardiano, al que, empero, pretendemos superar. Siguiendo a Johannes de Silencio, pero también a Girard, afirmamos que la fe es una suerte de pasión que deviene en mimetismo, y de ahí que lo central para averiguar quién o cómo es el caballero de la fe es desentrañar qué es la fe misma y en qué está sostenida, lo que en términos del seudónimo kierkegaardiano sería imposible porque ella, en esencia, es indefinible, pues intentarlo reducirla a lo general y la fe, en tanto que individual, jamás podría explicarse desde lo general. Por lo mismo, poco tendría que decir la filosofía al respecto. Si bien, desde esta perspectiva, una filosofía de la fe sería un oxímoron, nosotros intentamos profundizar en ello. En esta ponencia encontramos un tercer criterio para nuestra lectura del Quijote, que es el impacto histórico y filosófico de las lecturas hegemónicas sobre la novela cervantina que señala von Balthasar,
desde las que el caballero de carnes flacas y rostro enjuto es y no es un caballero de la fe. Cito a von Balthasar en Gloria. El cosmos de Don Quijote, polifacético como toda auténtica creación humorística, permanece conscientemente abierto a interpretaciones múltiples. La luz cae sobre cada plano de forma diferente, pero hay una clara coordinación entre el plano inferior y el superior. El primero es involuntariamente ridículo y burlesco, en el segundo brilla la luz de la gracia que desciende desde la altura suprema de la revelación cristiana del amor, produciéndose una superación de todas las intermedias, inclusive las eventualmente filosóficas. Don Quijote y Sancho como lo ideal y lo real, la trágica realidad de los ideales, Dulcinea del Toboso, y en consecuencia, lo ilusorio de toda gran existencia humana. Fin de la cita. Si seguimos la lectura burlesca, aquella que considera al natural de la Mancha un caballero involuntariamente ridículo, Don Quijote no es un caballero de la fe, porque su heroísmo se diluye en la ridiculez de la comedia, e inclusive convierte al caballero cervantino en una suerte de héroe rebelde de la inmanencia ilustrada y de la ironía romántica, que es aquel que, según Ludwig Tieck, protagoniza una novela irónica. Si seguimos a la segunda, que también es una lectura romántica, por ejemplo, aquellas que pintan a Don Quijote en paralelo con Jesucristo o con alguna geografía, podremos decir apresuradamente que el caballero de la triste figura es un caballero de la fe, según los criterios de Johannes de Silencio. Tales serían, por ejemplo, algunas de las lecturas de Unamuno. El propio Baltasar, en sintonía con esta lectura, afirma que hay que dar crédito al poeta y reconocer como veraz su intención explícita, definida continuamente en términos claros. Debe ponerse en solfa la ideología de la caballería cristiano heroico galante. Precisamente ese talante utópico, legendariamente escatológico, que, como en otros muchos poemas y narraciones épicas, aparece también en Parsifal. La analogía mundana que el caballero cristiano vive con las armas en relación con el combate supramundano de los santos por el reino de Dios. Esta analogía como existencia seriamente programada le parece a Cervantes una pura locura, algo ya pasado de moda, y sin embargo es a la vez plenamente consciente de que esta existencia trasnochada sobrevivirá precisamente en sus héroes como inmortal locura. Fin de la cita de Balthasar en Gloria. Esta analogía, desde los criterios del seudónimo, o sea, de Johannes de Silencio, no parecen ser tan evidentes. Primero, porque la ideología de la caballera cristiana, heroico galante, le parecería una intermediación que diluiría la fe a lo general. Porque ese tipo de caballero andante, si bien busca individualmente sus ideales por la fe, también es regido por códigos éticos mundanos. Ese tipo de caballeros, por lo mismo, continúan añorando lo general, y por ende su deber no es absoluto con Dios por estar mundanamente intermediado. Por otra parte, el combate supramundano de los santos por el reino de Dios, si fuera propiamente un combate digno de los caballeros de la fe, traería consigo un combate no solo con el mundo ético o con uno mismo ascético, sino también con Dios, en categorías de Baltasar, teodramático, a partir de su deber absoluto que plantea pruebas constantes a la fe, tentaciones. Además, por lo mismo, el santo, si fuera caballero de la fe, siempre sería incomprendido por lo general, pues no podría comunicar su experiencia individual. Sin embargo, algo de lo propio de la santidad canónica es mantenerse siempre dentro de la Iglesia, expresión de lo general. Si seguimos a Johannes de Silencio, la categoría de santidad, como habitualmente se entiende en sentido cristiano, implicaría una intermediación, la Iglesia, que reconocería la fe individual, la virtud personal, desde lo general, la virtud moral, para constar la ortodoxia y la ortopráctica de la mímesis, canonización. Las iglesias cristianas parten su santidad de un modelo mimético canonizado, limitación de Cristo, que a su vez, al menos en un sentido católico, precisa un juicio desde lo general para legitimar su culto. En el caso de la Iglesia Católica Romana, para tales fines existe la Congregación para las Causas de los Santos. Por lo que, de acuerdo con Johannes de Silencio, toda canonización de la fe no solamente sería absurda, sino inclusive enemiga de tal virtud teologal en sentido del seudónimo, en tanto que, por la intermediación ética, termina diluyéndose en lo general, y por ende niega la legitimidad del deber absoluto relacional con Dios.
Los santos canónicos, en el sentido católico habitual, en sus prácticas individuales, podrían ser caballeros de la fe. Sin embargo, tal parte de su piedad sería incognoscible, en tanto que sería incomunicable. De esta forma, el santo y el caballero de la fe son categorías muy distintas, mas no excluyentes. No todos los santos canonizados serán caballeros de la fe, ni todos los caballeros de la fe aspirarían a ser santos canonizados. Habría que explorar si en este sentido es posible hablar de santidad canónica antes de la aparición de su modelo mimético, Cristo, aunque en el canon de los santos se cuenta inclusive Abraham o a Job. Johannes de Silencio, aunque no nos hablaré de santidad, sino de discípulos y de contemporáneos de Cristo, seguramente consideraría que el verdadero caballero de la fe tiene donde asentar la cabeza, en la justificación encarnada en la persona clavada en la cruz. Por lo tanto, quizás para el seudónimo de Migajas Filosóficas y del Postscriptum, el caballero de la fe no sería aquel que intenta, suceda lo que suceda, mantenerse fiel a la promesa de Yahvé, como Job o Abraham, sino quien, pese a su flaqueza, se sabe redimido y justificado, inmerecidamente por la cruz de Cristo, en la que lo espera todo. Por lo mismo, el contemporáneo de Cristo sí sería capaz de imitar a Abraham, aunque sea imperfectamente, en tanto que se sabe justificado. Esto también mostraría la distancia casi abismal entre los hombres del Antiguo y el Nuevo Testamento. Según Ronald M. Green, aquello sobre lo que verdaderamente está reflexionando Johannes de Silencio al presentar a Abraham como el caballero de la fe son las lecturas paulino-luteranas en torno a la centralidad del pecado, el arrepentimiento y la gracia, lo que al parecer de este comentador está íntimamente relacionado con aspectos personales de la conciencia religiosa del Kierkegaard de carne y hueso. Otro aspecto paulino relevante en la obra de Johannes de Silencio es que el título elegido para su obra, Temor y Temblor, es la frase utilizada por el apóstol de Tarso en Filipenses 2:12. Es curioso, o al menos llamativo, que a pesar de las referencias al Nuevo Testamento, en Temor y Temblor no hay ninguna referencia del seudónimo a las pruebas propias de la fe cristiana, ni a la reinterpretación de la prueba de Abraham bajo la gracia del Verbo encarnado y de la obra del Espíritu Santo. Quizás Kierkegaard, al personificar a Johannes de Silencio, pretendía mostrar la angustia de la fe que vivía el hombre justo precristiano en relación con el Padre. Esos hombres justos que, según el autor desconocido de la carta a los Hebreos, no llegarían a la perfección sin la buena nueva cristiana. Es interesante que es en este mismo capítulo de la carta a los Hebreos donde se describen las esencias de la fe y se hace un recorrido sobre la confianza y la esperanza de los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento, los hombres justos del pueblo judío, en comparación con la fe propia del anuncio cristiano, que ha cumplido la verdadera promesa. Desde un punto de vista cristiano, la misión del pueblo judío y su razón de ser, el cumplimiento de las promesas de Yahvé anunciadas por bocas de los profetas, quedaría completada con el fiat de María, que sería la máxima expresión de su fe y asimismo la primera impregnada por la gracia de Dios hecho carne, que en sentido cristiano es el cumplimiento en plenitud de la promesa de salvación. Fiat que, por cierto, se aparece en Temor y Temblor y apenas se compara con la fe de Abraham para afirmar que ella, tal como el caballero de la fe, no es un héroe. Ella tampoco es una heroína, por lo que no necesita admiración mundana. Esto, aunque Johannes de Silencio se pregunte, ¿quién ha habido en el mundo tan grande como aquella mujer bendita, la Madre de Dios, la Virgen María? Y concluya que ambos fueron más grandes que los héroes, al no solo liberarse de la indigencia, el tormento y la paradoja, sino porque lo fueron en virtud de ello. En el sentido cristiano, antes de la redención por la cruz y de la encarnación del Verbo, no habría mayor irrupción de lo divino en la historia de la salvación que la anunciación del Señor. En esta perspectiva, es con el fiat de María que culmina la misión histórica del pueblo judío, y por ende, la fe de cara a una divinidad de rostro oculto y alejada de lo humano, que es la propia de Abraham. Sin embargo, el modelo de María tampoco es cristianamente mimético. Por ello, María, en el canon católico, está por encima de los santos, y también para todos los cristianos, inclusive para los musulmanes, es un modelo mimético de santidad y fidelidad en la promesa por antonomasia. Empero, María, ante la generalidad judía, está más allá de lo ético. Precisamente ese es el drama de su fiat. ¿Cómo le explicaría María a lo general el anuncio del ángel? Sin embargo, ella, a diferencia de Abraham, no guardó silencio y habló con José, quien providencialmente fue auxiliado y le dio su fiat, que a su vez también era una espera en la promesa de Dios.
No olvidemos que el Antiguo Testamento está lleno de profetas que anuncian su relación individual con Dios desde la que pretenden reformar lo general. Esos hombres son marginados, censurados, perseguidos y hasta asesinados. Por una vez cometido el crimen, lo general recupera, arrepentido, el legado del que había recibido el anuncio y advertido a su pueblo del peligro. Así, expiatoriamente, nace el mártir. René Girard encuentra en tales condenas uno de los arquetipos principales de la violencia mimética. Dentro del universo kierkegaardiano, en la contemporaneidad con Cristo, que expresa Johannes Climacus, hay un ejemplo de relación armoniosa entre lo individual y la generalidad a partir de la mediación de Jesucristo, mediación relacional, que es el querigma cristiano, y que presenta al Dios encarnado como el maestro al que se debe seguir en relación discipular, relación que es el núcleo mimético de las imitaciones Christi. Esto quizás podría ser lo propio del caballero cristiano, en categorías kierkegaardianas. Desde esta perspectiva, tanto el Abraham de Johannes de Silencio como el Abraham del Génesis encontrarían su fe injustificada, por lo que la encontrarían completamente desnuda ante el tremor de Yahvé. Su fe estaría completamente desnuda por estar desmediada. La mediación por Cristo, que es el objeto de la fe cristiana, es lo que posibilita la justificación. ¿En la fe mediada por Cristo cabe alguna angustia similar a la de Abraham? Eso lo dejaremos para otra ocasión. Por lo pronto diremos que la diferencia esencial entre los paradigmas relacionales de la justificación luteranos y católicos es precisamente el papel de lo general en la mediación. Si bien ambas posturas parten de la justificación por la fe en Cristo, el paradigma católico toma la mediación de lo general terrenalmente a partir de la figura de la Iglesia y sus sacramentos. El luterano parte de la relación directa con Cristo, donde la mediación está dada simplemente por la fe. De hecho, siendo reduccionistas, tales paradigmas sobre la justificación y sus mediaciones serán algunas de las diferencias esenciales entre el catolicismo y los distintos protestantismos. Por ello parecería que la fe católica se suscribe en lo general, mientras que la luterana solo puede darse en la individualidad. Desde luego, la lectura de Johannes de Silencio, como sugiere Ronald M. Grimm, debe ubicarse en el paradigma luterano de la justificación, que es el horizonte de Kierkegaard. Por esta razón, nos parece que lo esencial de la angustia de Abraham, que aparece en Temor y Temblor, respondería a la incertidumbre frente a lo absurdo de saberse injustificado por la fe y vivir consecuentemente con ello. Es decir, si la falta de fe es motivo suficiente al fallar ante el deber absoluto con Dios de condena eterna. La vida es consecuente con la fe cuando aparecen en su centro las muy diversas tensiones entre la libertad y la gracia. Con este punto voy terminando yo. Este apartado le llamo la fe de Don Quijote y el irenismo erasmista. A nuestro parecer, la fe de Don Quijote se ubica en un paradigma completamente distinto al de Johannes de Silencio, pero no es muy distante a algunas de las lecturas de Unamuno, aunque el vasco llame al caballero manchego caballero de la fe y recibe influencia kierkegaardiana. Unamuno, en vida de Don Quijote y Sancho, nos dice que la fe de Don Quijote estará cimentada en la piedad popular, esa misma que, según el autor vasco, deifica a María y la sube a la Trinidad, creando una coeternidad que a su parecer es un elemento central de la espera de los sencillos y fundamental del pueblo español. El Don Quijote de Unamuno, por tal deificación, no podría imitar a María. Sin embargo, por lo mismo, en ella y de ella, podría esperarlo todo. Y quizás el caballero de la fe unamuniano podría imitar a Abraham y a los hombres santos y justos bajo el cobijo de María y el auxilio de la Trinidad, o más bien de la cuaternidad. El Quijote de Unamuno, aunque Unamuno lo llame Cristo español, estaría impedido de imitar a Cristo, pero no a Amadís de Gaula, bajo el auxilio de la cuaternidad. No olvidemos que, según la piedad popular, santo es a quien se le reza, y si bien Don Quijote no le reza a Amadís de Gaula ni a ningún caballero andante, sí venera e imita. La imitación es cierta forma de veneración, y como le dice Girard, lo preciso para romper la violencia mimética es la imitación, veneración, de un modelo que rompa con la misma. Para Girard, tal es la novedad mimética de Cristo. Y citó a Girard en Veo que era Satán como el relámpago. A menudo creemos imitar al verdadero Dios, y en realidad solo miramos a falsos modelos de autonomía e invulnerabilidad. Y en lugar de hacernos autónomos invulnerables, nos entregamos, por el contrario, a las rivalidades de imposible expiación. Lo que para nosotros diviniza a esos modelos es su triunfo en rivalidades miméticas, cuya violencia nos oculta su insignificancia.
lejos de surgir en un universo exento de imitación el mandamiento de imitar a Cristo, se dirige a seres penetrados de mimetismo. Los no cristianos se imaginan que, para convertirse, tendrán que renunciar a una autonomía que todos los hombres poseen de manera natural, una autonomía de la que Jesús quisiera privarlos. En realidad, en cuanto empezamos a imitar a Jesús, descubrimos que desde siempre hemos sido imitadores. Nuestra aspiración a la autonomía nos ha llevado a arrodillarnos ante seres que, incluso si no son peores que nosotros, no por eso dejan de ser malos modelos, puesto que no podemos imitarlos sin caer con ellos en la trampa de las rivalidades inextricables. Fin de la cita de Girard. Es en este sentido que la iglesia de Don Quijote, su generalidad, sería la caballería andante. Una iglesia que toma como modelo de autonomía e invulnerabilidad a los caballeros que buscan el restaurar el orden, identificado con el reino de Dios, desde la rivalidad mimética y la violencia que se considera necesaria para conservar el bien común. Este orden que se pretende instaurar por medio de las armas y cuya conquista le da honores a la milicia y a los caballeros andantes, será una suerte de generalidad ética, cuya búsqueda, en el caso de Don Quijote, es motivo de escándalo y censura por parte de lo general, por lo anticuados y estrafalarios que resultan sus esfuerzos solitarios. El elogio de esta función caballeresca es lo que encontramos en el discurso de Don Quijote sobre las armas y las letras, donde el personaje cervantino muestra la superioridad de las armas sobre las letras y condena las formas de guerra de su tiempo, que considera deshonrosas y que por lo mismo hacen que las condiciones de su caballerismo sean más difíciles que las de los caballeros andantes de antaño, los que le sirven de modelo mimético. Sin embargo, en otros lugares de la novela cervantina, Don Quijote, cuando le da consejos a Sancho antes de que fuese a gobernar la ínsula, también le recomienda a su fiel escudero mostrarse piadoso y clemente y preferir la misericordia a la justicia. Y en otros anuncia que los caballeros andantes también profesan la fe cristiana, aunque ellos luchen a lo humano, por lo que sus métodos de lucha a fuerza de brazos son distintos a los de los santos, no pecadores que pelean a lo divino. Lo que a su parecer ocasiona que coexistan diversas vocaciones ante los mandatos de la fe. Por esta razón es que tanto el caballero, el monje o el teólogo responderían de forma diferente a sus vocaciones, por lo que conquistarían el reino de Dios de formas distintas. Así lo dice Don Quijote tras los sucesos de la pastora Marcela, cuando conversa con Vivaldo el Caminante, que compara la vocación de los cartujos con la de los caballeros andantes, a quien le declara que los caballeros andantes son ministros de Dios en la tierra. Don Quijote afirma que pelea lo humano y que su función es necesaria para el bien de lo general, además de su más sufrida que la de los encerrados religiosos, por lo que considera que la caballera andante, por sus sudores y afanes y trabajos, merece más méritos y honores que la vida contemplativa, lo que desde el canon eclesial, el que sigue Vivaldo, pueden juzgarse como pelagianismos. Vivaldo también cuestiona la fe de Don Quijote cuando le reprocha que los caballeros andantes, cuando están frente a un peligro, no se encomiendan a Dios, sino a sus amadas. A lo que responde el caballero de la triste figura. Señor, respondió Don Quijote, eso no puede ser menos en ninguna manera, y caería en mal caso el caballero andante que otra cosa hiciese, que ya esté en uso y costumbre en la caballería adantesca, que el caballero andante que al acometer algún gran hecho de las armas que tuviese su señora delante, vuelva ya los ojos blanda y amorosamente, como que le pide con ellos le favorezca y ampare en el dudoso trance que acomete, y aun si nadie lo oye, está obligada a decir algunas palabras entre dientes en que de todo corazón se le encomiende, y de esto tenemos innumerables ejemplos en las historias. Y nos ha de entender por esto que han de dejar de encomendarse a Dios, que tiempo y lugar les queda para hacerlo en discurso de la obra. Fin de la cita de Don Quijote. Don Quijote le explica a Vivaldo que es compatible el amor de los caballeros andantes a sus amadas con el amor de Dios y que uno no sustituye uno por lo otro. Este pasaje adquiere sentido cuando Don Quijote renuncia a la caballera andante, que no es inmediata, que también es la renuncia a su gloria terrena, que es también su renuncia a Dulcinea. Con tales renuncias, Alonso Quijano, aunque termina con Don Quijote, renuncia a la violencia y rompe con el modelo mimético de la caballera andante, y con ello recupera la cordura. Y siendo de nuevo cuerdo, según Cervantes, Alonso Quijano, tras ser Don Quijote, ya no es solo Alonso Quijano, ahora es Alonso Quijano el Bueno. Alonso Quijano el Bueno porque ha reconocido y se ha arrepentido de sus pecados y con ello ha renacido en y por Cristo. Entonces, ¿es por
¿Es el amor por Dulcinea, más allá del don San Lorenzo, una de las causas de la locura y de la condena de Don Quijote? Sí y no. Sí, en tanto que es un máximo deseo y la motivación de sus hazañas caballerescas, y por ende, una de las razones de su deseo mimético, y por lo tanto, una de las causas de su violencia. No, en tanto que esa es la causa de su locura que permanece oculta ante lo general. A Don Quijote no lo condena lo general por su amor a Dulcinea, que es una de las motivaciones de su sed de gloria, de su hambre de inmortalidad en categorías de Unamuno, sino por los disgustos que provoca públicamente, que es lo inmediato y de la violencia contra su persona. Dulcinea es la promesa de su fe corrupta, de la salvación que le promete su modelo mimético, necesariamente violento y por ende pecaminoso. Sea como fuere, las curas a las locuras de Don Quijote son sus renuncias voluntarias a su deseo mimético. Resaltamos que son renuncias voluntarias, por lo que lo general es curarlo desde la violencia, y tales luchas dan la trama central de la novela cervantina. Cuando Don Quijote afirma que pelea al humano, traza lo que a su parecer es la línea entre lo mundano y lo celeste, entre lo divino y lo humano. Pelear a lo divino es ir a buscar el bien del mundo imitando a Cristo, aunque sea desde la milicia, y por ende hacia lo general, y considera que en ello no hay pecado. Cuando Don Quijote dice que él pelea al humano y que hasta ahora no sé lo que conquisto a fuerza de mis trabajos, pero si mi Dulcinea del Toboso saliese lo que padece, muestra que la razón de sus acciones es el ideal caballeresco de luchar por su amada mundana, su condición de pecador, de la cual sabemos que realmente no conoce y que solo ya podría encaminar sus pasos. Aquí aparece de nuevo aquello de que la caballería andante es la mística de Don Quijote. Los santos que conquistarían el cielo a fuerza de brazos, en una suerte de pelagianismo, serían para Don Quijote meros caballeros andantes. Don Quijote no podría vislumbrar la santidad justificada por la gracia, aunque elogia particularmente los atributos de cada uno de los santos del retablo del capítulo 58, que no lo cité por tiempo, pero que si lo quieren revisar, pues ahí está, claro, capítulo 58 de la segunda parte. La superación de tal modelo antropológico y teológico que justificaría cristianamente el uso de las armas y por lo tanto enmascararía la violencia con supuestas intenciones piadosas, aquello que Sancho condena con su silencio en el capítulo 58, segunda parte, sería el erasmismo. El irenismo erasmista encontraría su máxima expresión en Don Quijote de la Mancha, cuando Alonso Quijano se arrepiente de su locura y Don Quijote es superado por Alonso Quijano el Bueno. Marcel Batallón considera que el erasmismo es el paradigma filosófico y teológico desde el que Cervantes escribió su novela, a su vez deudor de la devotio moderna, de donde surgieron imitaciones Christi como la de Tomás de Kempis. Dice Marcel Batallón: la huella del erasmismo en las letras españolas se perdería de modo bastante miserable entre las recopilaciones de apotegmas o las misceláneas, cuyo éxito persiste a inicios del siglo XVII. Si esta época no hubiera visto surgir las grandes obras de Cervantes, que señorean la brillante producción de los ingenios de la época de Felipe II, que fundan verdaderamente la novela moderna y que al mismo tiempo están bañadas por el espíritu del Renacimiento, como por los rayos de un sol poniente. Fin de la cita. Como en el Manual del Caballero Cristiano del Roterodamo, leído en clave en la teoría mimética, el camino de conversión de Don Quijote, narrado por Cervantes, consiste en pasar del modelo mimético de la autonomía e invulnerabilidad que deviene en violencia, que es el modelo de la caballería andante, de las armas mundanas, de la auténtica autonomía, que es el abandono en la fe de Jesucristo a partir del arrepentimiento por la violencia cometida, la justicia y de la oración. En categorías de Erasmo, estas son algunas de las armas de la sabiduría cristiana. El genio de Cervantino en el Quijote está en que logra desenmascarar el paradigma violento de la caballería andante, incongruente con la soteriología cristiana en perspectiva del Roterodamo. Así, no importa que el modelo mimético de Alonso Quijano el Bueno, que rompe con la violencia, no es el Cristo cristológicamente ortodoxo. Bastaría con la renuncia a la rivalidad mimética. Esto porque para terminar con la rivalidad mimética, será suficiente con un modelo que permita la reconciliación en la tensión entre lo general y lo individual y viceversa, que es lo que resulta imposible para Johannes de Silencio, y quizás también para el judaísmo y el islam, y en general para toda fe tendida en la dialéctica entre lo general y lo individual, sin pasar por una mediación. Esta es la razón por la que Don Quijote, cuando ocurre de su locura, encuentra su bondad,
es decir, la reconciliación entre lo individual y lo general y viceversa. Si seguimos a Girard, tal escándalo que rompe la violencia, el verdadero irenismo, solo podría darse a partir de la mimesis cristiana, en sentido de la devotio moderna, del imitatio Christi, pues necesariamente el escándalo pasa por la mediación salvífica, la justificación por Jesucristo. Por ende, en la imitación de los santos, que a su vez también han sido imitadores de Cristo, se encontraría tal posibilidad. Este evangelismo cristiano sustituiría el caballerismo de la fe, el de la España de Santiago Matamoros, que en nombre de la cruz perpetúa la violencia, que también es el paradigma del antierasmista Ginés de Sepúlveda para justificar la conquista violenta de América. Comparando a Don Quijote desde el paradigma de la milicia cristiana mundana que enmascara la violencia entre él y los caballeros andantes a los que imita, no habrá mucha diferencia, por más cristianas que consideren sus intenciones. La superación del cristianismo de la mera repetición, que en Kierkegaard podrá equipararse con la noción de cristiandad, pasaría necesariamente por la imitación de la santidad, expresión del verdadero evangelismo, que según Erasmo, se identificaría con la paz. Don Quijote de la Mancha, hasta que cure de su locura, su verdadera conversión cristiana, seguiría encarnando el ideal mimético caballeresco, el cristiano sumergido en la violencia mimética, que cree que luchando al humano vencerá al mal del mundo. Precisamente, esas son las lecturas de la obra cervantina que Girard pretende desmentir. Es decir, aquellas que consideran que en la intención cervantina al escribir el Quijote hay solo un ideal mimético, el caballero andante. Tales lecturas, como hemos visto, omiten el caballero cristiano, que para nosotros es el caballero del erasmismo, y que en la novela cervantina es encarnado por Alonso Quijano el Bueno, que no debe confundirse con el ideal mimético de Don Quijote de la Mancha, el personaje. Don Quijote de la Mancha, caballero andante, es el ideal que, desde la rivalidad mimética, ha sido recuperado y elogiado por el romanticismo y también por las lecturas caballeristas, que podrían asociarse con el triste caballero del único amor infeliz recuerdo que sugiere Constantin Constantius en la repetición, o con el Don Quijote papayesco repetitivo de Johannes Climacus en el Postscriptum. La lectura de Girard también sugiere que la diferencia del Quijote ante las novelas de caballerías es que en el clásico cervantino aparecen quienes pretenden curar al caballero andante de su enfermedad mística, el caballerismo, que ha contraído precisamente de la lectura de sus libros, lo que en la caballería habitual, y ya también a su parecer en el romanticismo, sería digno de elogio. Girard opina que los que se empeñan en curar a Don Quijote de su locura son los más propensos al mal ontológico, y también considera que ellos son los más enfermos, porque los más enfermos son aquellos que están obsesionados con la enfermedad de los otros. Hasta aquí mi participación. Entonces, doy el micrófono al doctor Francisco Ángeles Cerón, lo presento brevemente. Él es profesor en la Facultad de Lenguas y Letras de la UAC, es doctor en Lengua y Pensamiento Hispano por la Universidad Autónoma de Madrid y es autor de diversos libros publicados en prestigiosas editoriales. Recientemente está por publicar, no sé si ya apareció publicado, pero su obra más reciente es Unamuno, La razón de la pasión, publicada por la editorial Anthropos de Barcelona. Entonces, Paco, adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, José Miguel. Gracias por la invitación. Es un placer estar compartiendo este espacio contigo y con el doctor Juan Carlos Moreno, mi maestro de muchísimos años. Y un placer también pues, para estar aquí para comentar algo en torno a la figura quijotesca, que pues, es un tema que ha sido siempre bastante caro a mi formación. Y me preguntaba qué podría comentar esta tarde que pudiera ser de interés, ¿no? para construir un diálogo. Y precisamente en todas las posibles aristas para abordar, me parece, la figura de Don Quijote y el quijotismo como una suerte de espiritualidad, como una figura que puede denominarse tal como un caballero de la fe. Me interesó sobre todo lo siguiente, y es tratar de explicar de manera muy breve, muy sucinta, cuál es la evolución, digamos, de la figura de
Don Quijote que nos lleva hasta la posibilidad de plantear a la figura del personaje cervantino como el paradigma de una cierta espiritualidad asociada además a una muy particular identidad nacional que sería la española o la hispánica en lo general. Entonces, sobre eso trataré de ceñirme algunas cuantas notas que traigo para estar pues dentro del tiempo. Entonces, bueno, pues lo primero que quisiera comentar es algo muy obvio, ¿no? Don Quijote y el quijotismo no siempre fue la epítome, digamos, de la identidad nacional española, de la identidad de una cierta espiritualidad, sobre todo pues porque en el momento de su publicación, pues, la gran obra de Cervantes, la primera recepción que tiene el Quijote es aquella que proviene de una lectura universal, es decir, que no se le ata a una determinada, digamos, identidad nacional. ¿Cuándo empieza a surgir esa, digamos, esa posibilidad de ver a Don Quijote como un personaje típicamente español? Bueno, el primer momento en el que podemos advertir una aproximación a ello tiene que ver precisamente con la primera traducción del Quijote, que se da muy pronto. De hecho, la primera traducción se da al inglés, la traducción de Thomas Shelton, de 1612. Poquito después viene, un par de años después, la traducción francesa y unos 10 años después la traducción italiana, ¿no? Pero es con la traducción inglesa donde empieza a asociarse, no necesariamente de manera positiva, al personaje de Cervantes con el paradigma de lo español. Esa primera traducción inglesa presenta por primera vez a Don Quijote como una burla de los ideales caballerescos, ¿no? Es una lectura que viene dada, pues, por la versión inglesa. Y es muy interesante ver que junto a esa primera lectura que asocia a Don Quijote con una suerte de burla de los ideales de la caballería, trae consigo también esto la atribución de una actitud de esta naturaleza como fuente o como explicación muy clara de la decadencia española todavía en el siglo XVII, ¿no? Digamos que esa primera traducción al inglés de Don Quijote va muy de la mano de eso que ya en el siglo XX Julián Cuderías llama la leyenda negra, ¿no? Es decir, la primera lectura de Don Quijote que asocia al quijotismo con una suerte de espiritualidad paradigmática española está precisamente asociada con un distanciamiento de los ideales que habían hecho en su momento grande a la propia España y que presenta precisamente una versión que en muy pocas palabras podríamos resumir como sigue: cómo no va a estar en decadencia una nación, un imperio que se burla de los ideales que la llevaron a ser grandes, ¿no? Digamos, esa es un poco la primera aproximación que se tiene al respecto. Ahí surge, evidentemente, esta versión de ver a los españoles como codiciosos, como fanáticos, religiosamente, etcétera, ¿no? Ahora, el asunto es que de manera casi inmediatamente posterior surge una nueva lectura que también viene desde fuera de España y que más bien nos presenta una panorámica humana general muy bien representada por Don Quijote, por el quijotismo y por esa suerte de espiritualidad, ¿no? Entonces empezamos a tener todavía en el siglo XVII, principios del siglo XVIII, una lectura que empieza ya a ver en el quijotismo digamos, el ideal de la locura, el ideal de la generosidad, la apuesta por la fantasía y una visión, digamos, que representaría la oposición, una primera oposición entre el idealismo y el realismo, que va pugnando estéticamente, por ejemplo, en la literatura, en la novela, pero que también permea de manera muy importante
en la ciencia, ¿no? Es decir, de manera posterior a esa primera lectura que ya comentaba, que ve en Don Quijote esa burla de los ideales caballerescos, pues empieza a surgir esta otra forma de lectura del Quijote, que ve en la obra de Cervantes y en su personaje central especialmente una reconciliación, digamos, entre lo finito, lo infinito, esta primer atisbo romántico de ver la grandeza de lo pequeño. Y es precisamente en ese momento, ¿no? O sea, cuando pues ya nos podemos ir acercando a lecturas ya muy puntuales de Don Quijote, ¿no? Que empiezan a ver el quijotismo una suerte de espiritualidad naciente, ¿no? Schelling, por ejemplo, no podríamos olvidar que para Schelling Don Quijote o el Quijote cervantino representa de manera muy, muy clara la revelación de la locura del mundo, ¿no? Es decir, la contraposición frente a la altura de miras que tienen los locos, ¿no? Y la distancia que hay con esa realidad ramplona de lo inmediato, de lo cotidiano, que tenemos los cuerdos, diría alguien como Schelling, ¿no? Acompañadas estas lecturas, no sé, pienso también en Heine, que alcanza a ver en Don Quijote la maestría irónica por excelencia, ¿no? Es decir, una sátira del entusiasmo humano. Y con ello arribamos precisamente a ese momento del siglo XIX, en donde ya se advierte en la figura quijotesca un paradigma, digamos, de uno de los grandes impulsos humanos, que sería el de la generosidad, por oposición, por ejemplo, a lo que pasa con el personaje shakespeariano de Hamlet, ¿no? Que representaría de manera muy, muy significativa el egoísmo, ¿no? Contraponiéndose a la generosidad quijotesca. El asunto es que dentro de la primera mitad del siglo XIX, todavía no hay grandes muestras de una asociación entre Don Quijote, o el quijotismo, perdón, y la espiritualidad, o una cierta espiritualidad típicamente española, ¿no? O sea, no hay lecturas todavía que asocien al quijotismo con lo típicamente español, con lo típicamente hispánico. Todavía hay estas lecturas que ven en Don Quijote desde distintos ángulos, tanto por un lado el pensamiento ilustrado, como por otro lado el pensamiento romántico, advierten más bien en Don Quijote panorámicas humanas universales. El asunto es que todo esto cambia en la segunda mitad del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX, junto a este auge del nacionalismo romántico, el quijotismo empieza a ser visto como una forma de ser colectiva, ¿no? Es decir, como una suerte ya, paradigmática de un Volksgeist, ¿no? El romanticismo ve en la segunda mitad del siglo XIX, en el quijotismo, una espiritualidad que representa el espíritu del pueblo español. No podemos obviar, evidentemente, que cuando esto se afirma, esta afirmación va totalmente de la mano de este ideal romántico en el que la primacía estética, el sentimiento por encima de la razón, son las maneras a través de las cuales se apuesta para interpretar la realidad por vía de los sentimientos, ¿no? Ahí es donde empieza a surgir precisamente el gran auge de las lecturas románticas, que se extienden mucho más allá del arte, ¿no? Con a veces incluso pues muy, muy funestas consecuencias, ¿no? Cuando esa visión romántica pues se lleva, por ejemplo, a la lectura de la historia política o de la historia concreta, o de la realidad histórica. Sin embargo, es bien importante ver cómo este arribo de la visión romántica a la lectura quijotesca reúne dos conceptos que me parecen fundamentales, ¿no? La primacía del subjetivismo por un lado, pero también la idea o el concepto del genio colectivo, el espíritu colectivo, digamos, ¿no? Bueno, Cervantes es visto como la expresión del alma española, ¿no? A partir de ese momento. Una influencia romántica, ya lo decía José Miguel en su momento con algunos de los detalles que nos presentaba en su ponencia, pues justamente esto va muy, muy de la mano
con otra característica, y es que en esa segunda mitad del siglo XIX, España se vuelve un gran tema para los críticos literarios, para los críticos de arte, pero también para antropólogos, ¿no? Por ejemplo, o historiadores. En el caso de los hermanos Humboldt, por ejemplo, es bien interesante porque son los primeros que empiezan a caracterizar, ¿no?, a España como el país de la sinceridad, el de la espiritualidad, el de los sentimientos a flor de piel, este tipo de cosas que justamente caracterizan a un cierto espíritu del pueblo español, en este caso, y que lo separan o lo distancian de esa otra forma de ser ilustrada de los países de la Europa del Norte, ¿no? De los países más civilizados, digamos, en ese momento, o así vistos. Y es bien interesante ese momento porque en la segunda mitad del siglo XIX, aquel mismo estereotipo de la leyenda negra se mantiene, pero se califica justamente de manera opuesta. Es la primera vez en la que ya no se habla, aunque se postula el mismo estereotipo, de espiritualidad caballeresca, muy a lo quijotesco, ya no se habla de ese paradigma, perdón, desde los calificativos tales como el fanatismo, el codicioso, el genocida, sino más bien como esa gente que tiene los sentimientos muy, muy a flor de piel, ¿no? Y esa visión justamente romántica que se empieza a tener de la figura de la espiritualidad española, pues se puede contraponer evidentemente a la visión que podía tener un ilustrado racionalista del propio espíritu español, ¿no? Hay datos bien interesantes del momento, por ejemplo, relatos, por ejemplo, que vienen o informes que vienen desde la óptica del racionalismo ilustrado, que ven en España un país y una espiritualidad del atraso, pero que vistos justamente desde una óptica romántica, más bien destaca España por una espiritualidad que está, digamos, ligada a esa vida del delicioso riesgo, por ejemplo, ¿no? A mí me llama mucho la atención que en esa segunda mitad del siglo XIX, en París, por ejemplo, hay agencias de viaje que te aseguran, turismo a España, que te aseguran que va a haber bandoleros que te van a atacar y si no te devolvían el dinero, ¿no? O sea, esas cosas son bien interesantes. ¿Por qué? Porque justamente empezamos a ver esta visión de una espiritualidad en donde el atraso empieza a ser visto como qué bella tradición, o sea, qué pueblo que se aferra a sus pasiones. La comida de las posadas deja de ser vista como algo infame y dicen, qué bello que llevan 7 siglos cocinando lo mismo. Y bueno, ahí es donde el personaje cervantino empieza a separarse de Cervantes, ¿no? ¿Por qué? Porque con el turismo de ese momento pasa lo mismo que con el turismo de nuestro tiempo, que empieza a buscar estereotipos, ¿no? Y entonces ir a España es ir a buscar Sanchos Panza y Don Quijotes, ¿no? Entonces, eso, evidentemente, pues hay testimonios bien interesantes, no sé, Théophile Gautier, Gustave Doré, que empiezan desde distintas formas de arte, la crónica, el grabado, a destacar precisamente lo interesante que es ir a España porque te encuentras con gente que es ese típico campesino manchego representado por Sancho Panza, y también que vas a la búsqueda de Don Quijote, que hay muchos menos Don Quijotes que Sancho Panza, ¿no? Sin embargo, evidentemente, esa mirada de la segunda mitad del siglo XIX empieza a también a ser una consecuencia bien interesante en el mundo intelectual. Ahora, ¿cómo reaccionan los intelectuales españoles a esa visión construida desde fuera? Evidentemente no les gusta, hay un rechazo, y hay un rechazo que tiene que ver con el hecho de que incluso obvian un punto que me parece fundamental, y es que el estereotipo de aquel de la leyenda negra se había transformado a nivel de los adjetivos calificativos que se le podían poner. No obstante, pues terminarán
No obstante, ese primer rechazo terminará accediendo por una cuestión de mercado, ¿no? ¿Por qué una cuestión de mercado? Pues porque la literatura, el teatro, ya desde la segunda mitad del 19, empieza a ser también estereotipada, ¿no? Y dice, bueno, a ver, tú eres español, ¿por qué no te ciñes al espiritual típicamente español? ¿Qué quiere decir eso? Pues escribe sobre árabes, ¿no? Y esto es algo bien, bien interesante porque precisamente dentro de ese arabismo, ese interés por escribir sobre árabes o relatos de esa naturaleza, se va a incluir incluso al personaje cervantino de Don Quijote, ¿no? Es decir, en ese sentido, aunque sigue habiendo cierta reticencia, porque escribir sobre árabes significa atraso, y aunque en ese momento todavía no ha surgido, bueno, 1850 surge esta noción de las razas superiores, pero hay una preocupación en la intelectualidad española. Es decir, si la espiritualidad española es vista como algo ligado al arabismo y eso significa atraso, eso significa también exclusión de Europa. Y decir exclusión de Europa significa estar a merced de la posibilidad de que esas razas superiores vengan y te conviertan en una colonia, ¿no? Entonces, el riesgo de sometimiento. Ese hecho me parece bien importante porque precisamente coincide con el gran debate de la identidad nacional que tiene lugar de 1866 a 1876, por ejemplo, donde se involucra José de Chegaray, Núñez de Arce, y donde unos años después también se suman gente como Juan Valera o el propio Marcelino Menéndez Pelayo, ¿no? Donde empieza a verse justamente o a debatirse si esa forma de espiritualidad, ¿no? De la caballería que tiene tintes cristianos, es causa o efecto del atraso de España, ¿no? Evidentemente hay posiciones encontradas, pero por primera vez surge en pleno, y esto se lo debe a Marcelino Menéndez Pelayo, que por entonces tiene 20 años, que decididamente, de manera ya totalmente plena, postula a Cervantes como una gloria española y un aporte español a la cultura universal, ¿no? ¿Por qué? La razón es lo importante, me parece. ¿Por qué? Porque se postula a Cervantes como el autor de la parodia más profunda, que ya no es lo mismo que aquella visión de 1612, con la traducción inglesa del Quijote, que veía una burla de los ideales caballerescos. No, dice don Marcelino Méndez Pelayo, hay una parodia profunda, ese es el quijotismo. El quijotismo consiste en parodiar de manera profunda. ¿Por qué? Porque la comedia no se nos da a los españoles, dice, ¿no? Lo nuestro es algo más denso, más profundo, más místico incluso, ¿no? ¿Qué es lo que destaca don Marcelino Menéndez Pelayo? Me parece fundamental subrayarlo ahora. Destaca que en España no hay novelas de caballería, en España hay caballeros. Es decir, que la parodia que hace Cervantes, que el quijotismo entonces cervantino, tendría que ver con justamente una parodia de la novela francesa e inglesa de caballería, de las ficciones, de esos relatos donde aparecen las doncellas, los duendes, el amor, los gigantes y demás. ¿Por qué? Porque lo típicamente español no son esas ficciones, lo típicamente español son los caballeros de verdad, como el Cid, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta diferencia planteada ahí como una de las razones por las cuales el patriotismo y la religiosidad no admiten burla, digamos, entre los españoles, y el mismo Cervantes no lo habría hecho, pues nos muestra la diferencia entre la novela de caballería y la caballería. La novela de caballería es fruto del trabajo de los provenzales, una suerte de escolasticismo cortesano, dicen, y eso en España no ha tenido lugar. Lo que ha tenido lugar en España es esta entrega de la vida por valores más elevados. Y Cervantes, y a través de Don Quijote, habría hecho justamente la labor importantísima de defender y de anclar justamente al propio Don Quijote en la Contrarreforma, en el Concilio de Trento, contra cualquier tipo de frivolidad que podría haber habido en las ficciones. Y con ello
pues arribamos a 1898, ¿no? Un año fundamental para la historia de la intelectualidad española, pero también para la concepción del quijotismo como espiritualidad ligada a lo típicamente español. ¿Por qué? Porque justamente junto a la pérdida de la última colonia, pues que es lo que nosotros podemos advertir, no hay una crisis económica importante realmente, hay una repatriación de un número importante de bienes y de recursos. Gracias al 98 surgen los primeros grandes bancos españoles, el hispanoamericano, por ejemplo, entre otros. No hay una crisis social o política importante, pero sí hay una crisis de identidad, sobre todo de qué es lo virtuoso nacionalmente hablando, ¿no? Y es ahí donde se advierte lo siguiente. A ver, mientras 10 o 20 años antes del 98 todavía se enseñaba en las escuelas españolas aquel gran mito de la España potentada, de somos invencibles, a nosotros nadie nos ha conquistado, un poco como lo que pasa en general en algunas comunidades todavía españolas, en el norte, por ejemplo. Bueno, en ese momento todavía se apelaba, en 1880 se seguía apelando a ese gran mito. ¿Qué es lo que pasa con el 98? Que el 98, justamente la derrota ante el poder naval norteamericano, pues impide que aquella potencia colonialista que había sido España siga siendo el gran mito. Y hay que apelar a algo nuevo. Y es ahí donde aparece la figura de don Miguel de Unamuno. Y don Miguel de Unamuno se inventa, como muchísimas otras cosas, la posibilidad de crear un nuevo mito del quijotismo. Es cierto, unos años antes, 1895, había dicho, es que lo que más daño nos ha hecho es ese quijotismo que nos mantiene lejos de ser europeos, ¿no? Bueno, pues unos años después, contradictorio como siempre, don Miguel de Unamuno dice, antecedido quizás por Ganivet, pues dice lo siguiente, hay que crear el mito del quijotismo porque Don Quijote es España y al mismo tiempo es la cura que necesita España. Y es la primera vez que empezamos a ver de manera muy, muy fuerte la asociación del quijotismo con una suerte de espiritualidad humana. ¿Por qué? Porque más que caballero de la fe simplemente, don Miguel de Unamuno ve en Don Quijote al espíritu de Ignacio de Loyola, de Pizarro, del Cid y de Cristo, ¿no? Y con ellos a la representación de sí mismo, porque si no, no sería Unamuno. Y en este sentido, justamente aquella muy citada, sumamente citada, cruzada para ir a rescatar al caballero el sepulcro del caballero de la locura de manos de los hidalgos de la razón, pues va acompañada justamente de una postulación muy típicamente unamuniana, en donde Don Quijote se convierte en el paradigma no de la racionalidad, no de las opciones concretas o de las respuestas concretas, sino más bien de la insaciable sed de eternidad. Pégame tu locura, le decía a Don Quijote, y sé el pan nuestro de cada día, ¿no? En ese sentido, me parece, Don Quijote es visto y es reinventado por Unamuno como un caballero de la fe que más que cualquier otra cosa se revela como un místico al que le hace decir lo que él quiere, evidentemente, como pasa de manera muy clara en Vida de Don Quijote y Sancho, pero en donde además termina por liberar al personaje cervantino de su propio autor, de Miguel de Cervantes. Y pues yo creo que ya he consumido el tiempo de mi intervención y aquí dejaría estas palabras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Le recuerdo a nuestra audiencia que puede hacernos llegar sus preguntas, por los que están conectados aquí en Zoom, por la caja de preguntas y respuestas, y los que nos están viendo por Facebook, por la caja de comentarios. A continuación, daremos paso a la participación del doctor Juan Carlos Moreno Romo. El doctor Juan Carlos Moreno Romo es profesor distinguido de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es autor de diversos libros, más de 10 en su haber, y es doctor en filosofía por la Universidad de Estrasburgo.
Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos, por haber aceptado la invitación y adelante. Gracias, al contrario, gracias a ti, José Miguel, gracias al CISAP por la invitación y bueno, un gusto compartir esta tarde para ustedes, no para mí, cervantina, pues con dos jóvenes brillantes que bueno, son dos de los encuentros más estimulantes que tuve en mi carrera ordinaria en la Facultad de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y el Quijote, la cita con el Quijote, yo creo que es una cita pues muy importante, insoslayable, que estamos empezando a cumplir con un acto como este, pero que creo que estamos empezando a cumplir, ¿no? Mientras los escuchaba, especialmente esto último que decía Francisco, ¿no? En torno a la utilización del Quijote en la construcción identitaria del español, pues recordaba precisamente este fenómeno curioso que se da en nuestra región, ¿no? En el Bajío, ¿verdad? Tal vez esto no lo tengan ustedes tan presente, pero en mi juventud, en mi adolescencia y juventud, en Querétaro había solo 3 librerías y una de ellas era la Sancho Panza, ¿no? O sea, librerías, papelerías eran, ¿no? Entonces, en fin, la librería Sancho Panza en el corazón mismo de Querétaro, y todavía más significativo el Festival Internacional Cervantino, ¿no? Entonces, es curioso cómo en la cultura mexicana, en el Bajío, hay esta presencia fuerte identitaria del Quijote como una función que tienen estos personajes salidos de un libro, ¿no? O sea, que ya no son los personajes del libro, sino que salieron de ese libro y se instalaron en una librería o en toda una ciudad, en un festival que se lleva a cabo todos los años y que encima es internacional y que entonces identifica a Guanajuato o identifica al Bajío de cara a diversos países que se ven involucrados en ese festival, ¿no? Como una región cervantina. De aquí me salto a Argentina. A ver si puedo ir jugando en Unamuno, sobre todo, ¿no? En Argentina, Borges, que admiraba mucho a Unamuno, dijo estar molesto con Unamuno por una cosa, y es por haberse metido con el Quijote, ¿no? O sea, no te metas con el Quijote, Unamuno, no me lo cambies, ¿verdad? Déjamelo como estaba, que curiosamente para Borges, Unamuno el Quijote estaba traducido al inglés, ¿no? O sea, es una obra que él leyó en inglés, y dice, cuando leí directamente el español, me parecía una mala traducción del original que yo leí. Y ahí tenemos a este personaje, a este autor nuestro y no nuestro, ¿no? A Borges, que es hijo de una inglesa, que internacionalmente en el Oriente, ¿no? En Corea, en China, lo estudian en los departamentos de inglés, ¿no? O sea, que se dedica a la ficción, ¿no? A la literatura de ficción, y que sin embargo, en torno al Quijote se descubre como alguien muy nuestro, aparte de, bueno, en torno al Martín Fierro, en torno a los tangos, etcétera, etcétera, pero especialmente en torno precisamente a un pasaje del Quijote que es el que destacó Ángel Ganivet en el ideario español, ¿no? Que es el de los galeotes, ¿verdad? O
sea, dice Borges, cuando más allá de toda esa retórica, más allá de todo ese uso barroco del lenguaje, cuando caes en esto que se vuelve evidente en el episodio de los galeotes, y que no recuerdo que Borges cite a Ganivet, pero que bueno, que es exactamente lo mismo que destaca Ganivet, ¿no? En cuanto encuentras esta actitud de Don Quijote frente a los guardias que llevan prisioneros a los galeotes, es decir, frente al Estado, frente al poder, frente a los representantes del poder, descubres, dice Borges, que más allá de todas nuestras diferencias, hay una profunda cercanía entre los argentinos y los españoles, a la que, bueno, el resto de los hispanoamericanos creo que podríamos, nosotros con nuestros corridos de bandoleros y demás, unirnos. ¿Y cuál es este ideario precisamente, ¿no? Entonces, digamos, es el ideario de la persona antes que las instituciones y antes incluso que la ley, que es vista como en fin, donde, esto lo subraya Ganivet en el ideario español, donde hay una clara distinción entre la ley humana y la ley divina. Estamos a años luz de Hegel y compañía, ¿no? O de un hegelianismo que cada vez es más invasivo y que cada vez se nos... una noche, un desierto que cada vez se nos acerca más, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Don Quijote se encuentra con unos guardias que llevan encadenados a unos hombres juzgados y condenados por jueces que los llevan a galeras, y les dice Don Quijote, suéltenlos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que a unos hombres se los trate así? Dicen los guardias, no, pero es que no son hombres, son criminales. Han sido juzgados y nosotros los llevamos a que cumplan su pena. Y entonces Don Quijote les dice, bueno, ¿y a ustedes qué les hicieron? ¿Verdad? Es decir, se sale de la lógica estatal y va a la lógica del encuentro personal, ¿no? Casi a la manera que destacará después alguien como Levinas, ¿no? Porque, ¿verdad? Una cosa es el prisionero condenado, encadenado, dirigido a cumplir su condena, ¿verdad? Que es lo que vería cierta filosofía política, ¿no? Cierta sociología, cierto discurso deshumanizante. Y frente a eso, lo que Don Quijote ve son unas personas encadenadas y maltratadas, ¿no? Que su persona, su misión de desfacedor de entuertos y agravios no puede tolerar, ¿no? Y a esto mismo Borges le dedica la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, donde precisamente Tadeo Isidoro Cruz está reclutado como guardia, como policía rural, no recuerdo exactamente el término de su puesto, ¿no? Pero bueno, es un representante de la ley y el orden, y una misión que le dan es ir a capturar a un bandolero que anda por allí en la Pampa, ¿no? Y con algunos hombres va a buscarlo, lo encuentran, y cuando ve que ese hombre se defiende con tal valor contra todos ellos, arroja el kepí, dice Borges, ¿no? Arroja el gorro que lo identifica como autoridad, un representante del poder, del Estado, y se pone a luchar al lado de ese valiente que se ha encontrado allí en medio de la nada, ¿no? Entonces esta es la actitud que encuentra Borges, que no recuerdo incluso si es en Nuestro pobre individualismo donde dice esto, y donde precisamente destaca que esto que él llama entonces individualismo
y que yo más bien diría, sobre todo diciéndolo en el CISAP, ¿no? A través del CISAP diría personalismo, ¿verdad? O sea, este personalismo cervantino o este personalismo nuestro, pero también expresado por cervantismo, dice Borges entonces, en la primera mitad del siglo XX, que es así como nuestro tesoro frente a esos totalitarismos que amenazan desde Europa y que no es que se hayan exorcizado del todo, ¿no? Que parece que están de vuelta y que de vuelta habría que recuperar esta actitud donquijotesca y argentina y mexicana e hispánica en general. Eso por un lado. Por el otro, el propio Borges, que se molesta con Unamuno por meterse con el Quijote, tiene una frase que resume también ese texto que citaba Francisco al final de su intervención y que es para mi gusto, es uno de los más intensos y más grandes textos de Unamuno, ¿no? que es este inicio de la vida de Don Quijote y Sancho, ¿no? Donde, a ver, vamos a sacudir a estos, vamos a hacerlos que vivan, que no estén dormidos, que no estén modorrados, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto, a quien no lo conozca, lo invito a leer ese inicio de vida de Don Quijote y Sancho, que es un libro que le molestó mucho a Borges, les digo, pero que al final Borges creo que lo resume en una frase autobiográfica, una especie de meditación sobre su propia vida de lector, donde Borges dice lo siguiente, dice, haber sido Alonso Quijano y no haberme atrevido a ser Don Quijote. ¿Ah? Y entonces esto nos habla de la locura del caballero de la fe, de la locura de este hombre que se pone a leer novelas de caballería y que decide saltar de la condición de lector a la condición de caballero andante, o sea, de volverse él mismo un caballero andante, lo que también recordaba Francisco en su intervención, Unamuno espejea con el propio San Ignacio de Loyola y con Santa Teresa de Ávila, que también, ¿verdad? En su juventud, en su niñez incluso, ¿no? Era lectora de libros de caballería antes de hacerse lectora de libros de santos. Y a su vez, San Ignacio de Loyola pide que le den libros de caballería y le dan libros de santos, biografías de santos, y terminan asumiendo una actitud quijotesca, ¿verdad? Que es la de allí donde les dicen que esas vidas son para admirar, pero no para imitar, ellos terminan imitándolas, ¿no? Entonces son, conectando con lo que exponía José Miguel, son imitadores de los imitadores de Cristo, ¿verdad? O sea, frente a las vidas de santos, imitadores de Cristo, ellos terminan diciéndose, bueno, si ellos fueron capaces de dar ese salto, nosotros también, ¿verdad? O sea, con lo cual, a través de estas mediaciones, a través de esta tradición, se contribuye a que no se haga un ídolo de Cristo, ¿verdad? Y que no se nos olvide la encarnación, ¿verdad? O sea, que es, por cierto, no pensaba hablar de Ortega, pero aquí tengo una salidita hacia Ortega, ¿no? Hacia las meditaciones del Quijote. Uno de los valores que Ortega le da a la novela propiamente dicha, a la novela cervantina, y es que sus hazañas, sus aventuras, precisamente son aventuras que pertenecen, que forman parte de, digamos, de la encarnación, o sea, no ocurren in illo tempore, ¿verdad? No ocurren, para que nos entendamos, no ocurren ni en el tiempo de las series de televisión, ni en el tiempo de los superhéroes, ¿no? De Superman, todos estos personajes a los que nunca les pasa nada, nunca pasa nada, ¿no? O sea,
cada aventura es el mito del eterno retorno que siempre, sino que el Quijote de la Mancha lleva a cabo su aventura en Guanajuato o en Querétaro, ¿no? Es decir, en La Mancha, en una región ordinaria que está allí, que todo mundo conoce, y en el tiempo humano donde, ¿verdad? Esto también lo destacará Kundera después, pues hay este bifurcarse de los caminos, esta ambigüedad que va creando esta modernidad literaria, ¿no? Eso también es muy, muy importante. Y se puede rastrear la influencia de esta actitud cervantina, que entonces estaría recogiendo la influencia de los místicos y santos españoles. Esto se puede rastrear incluso en Descartes, ¿verdad? Porque Descartes, en este sentido, sería también un Alonso Quijano de la filosofía, pero con el atrevimiento de la filosofía, porque este hombre, este francés, no se conforma con leer y comentar a los filósofos, sino que dice, yo también puedo ser un filósofo, ¿verdad? Y se arroja a estos caminos del pensamiento y da de sí las meditaciones metafísicas. Una última idea, también conectada pues con Unamuno, y esta recuperación que hace del Quijote. Creo que esto tiene que ver con su enfrentamiento con Ortega, en donde pues se hacen presentes los místicos españoles, ¿no? Donde en Unamuno y Europa Fábula, Ortega le reprocha a Unamuno el haber dicho en un artículo previo que si una nación no puede dar a la vez a San Juan de la Cruz y a Descartes, pues puestos a escoger, él se queda con la que es capaz de dar a San Juan de la Cruz, ¿no? Y entonces esto le da el pretexto a Ortega para lanzarse, al jovencísimo Ortega, para lanzarse a atacar al ya bastante consagrado Unamuno y pues ganar puntos. Pero todo ello en una pelea más profunda, que es la de la europeización de España, que como recordaba Francisco, Unamuno comienza siendo partidario de esto, de la europeización de España, pero que en esta época, cuando el joven Ortega toma una serie de movimientos ideológicos y de poder en Europa, de mucha presión contra España, Unamuno se vuelve una especie de Tadeo Isidoro Cruz, ¿verdad? Que estaba en el partido liberal, en el partido de los liberales estos que cuyo liderazgo estaba tomando el joven Ortega. Y Unamuno ve que todos estos van contra España, contra la España intrahistórica, contra la España popular, y Unamuno hace lo que Tadeo Isidoro Cruz, o sea, arroja el kepí de pensador y escritor liberal, ¿verdad? El autor de Paz en la Guerra y de una serie de conferencias en sitios, el sitio de Bilbao, etcétera, etcétera, o sea, de varios sitios liberales en toda España, y escribe del sentimiento trágico de la vida, entre otras cosas, pero sobre todo del sentimiento trágico de la vida, y se pone de defensor, pues, de la España católica.
Y esto lo explica muy bien en el último capítulo, Don Quijote en la tragicomedia europea. Eso implica enfrentarse con Voltaire, con la risa de Voltaire. Y dice, bueno, Voltaire se va a burlar de mí, entonces asumo la figura de Don Quijote, que es el héroe que es capaz de afrontar el ridículo. Y bueno, creo que con esto ya he dicho suficientes cosas como para que podamos conversar entre nosotros o con las personas que nos hacen el favor de acompañarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su exposición. Tenemos una pregunta que es para Francisco. Dice Jorge Navarro. Ortega entra en la polémica Unamuno y dio a su primera obra el título de Meditaciones del Quijote. En sentido opuesto a Unamuno, ve a Europa como salvación de España. Hay en Ortega una imagen nueva del Quijote o el quijotismo, y me gustaría ampliarla tanto a Francisco como al doctor Juan Carlos. Si quieres primero tú, Paco. Sí, muchas gracias, José Miguel. Gracias por la pregunta. Sí, evidentemente, ¿no? 1914, el primer libro como tal de Ortega, ¿no? Había publicado muchas cosas, pero nunca un libro realmente. Y es bien interesante ver cómo, evidentemente, hay dos cosas que a mí se me ocurren que destacan dentro de las meditaciones del Quijote a propósito de esta conversación sobre el quijotismo, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con esa reconsideración de la novela, ¿no? como un medio para apelar a la contemplación de la circunstancia, pero también una segunda cuestión no menos importante, me parece, y es que aunque se explayará sobre esto en España Invertebrada, evidentemente desde las mismas meditaciones del Quijote, ya Ortega advierte precisamente esta separación entre la Europa del Norte, que por ese momento todavía siente una admiración importante, aunque ya tiene ciertos matices, y además con estos sesgos, pues, que hoy dirían de género, ¿no? Es decir, esta viril, masculina Europa del Norte, de los tratados y demás, y la España invertebrada, ¿no? Esta otra Europa del Sur, representada, curiosamente, digamos, entre otros, por Descartes, a quien citaba justamente el doctor Juan Carlos ahora, y que frente a ese cartesianismo, el hombre a quien más debe Europa, dicen la rebelión de las masas, ¿no? Ortega, también aparece la figura de Don Quijote como una suerte, digamos, de prevención contra la harto simplificada modernidad, ¿no? Por una razón muy objetivista, que pierde de vista la complejidad de la realidad humana. Es decir, ¿cuál es el quijotismo de las meditaciones del Quijote de Ortega? Me parece que es justamente la de la figura que, pese a este enamoramiento que tiene de Europa, de la racionalidad, de la modernización, y que justamente le coloca en un espacio antagónico respecto de Unamuno, sí se detiene a pensar en que la figura de Don Quijote hace fundamentalmente esto, va y sale a los campos de la Mancha, no solo a desfacer entuertos, sino a curarnos de esa simplificación de la modernidad que pierde de vista la complejidad de la realidad humana, ¿no? Sobre todo cuando se piensa la realidad humana en la circunstancia o en una circunstancia determinada. Entonces, me parece que esa sería una de las grandes aportaciones de Ortega de las meditaciones del Quijote, ¿no? Ahí lo dejaría ahorita. Muchas gracias. Gracias, Francisco. El doctor Juan Carlos, le repito la pregunta, dice, Ortega entra en polémica con Unamuno y dio a su primera obra el título de Meditaciones del Quijote.
En sentido opuesto, Unamuno ve a Europa como salvación de España. ¿Hay en Ortega una imagen nueva del Quijote o el quijotismo? Sí, lo que hay en Ortega, bueno, lo primero que hay que decir es que la oposición entre este primer libro de Ortega y el capítulo que concluye del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, Don Quijote en la tragicomedia europea, es bastante más profunda de lo que parece. O sea, así a grandes rasgos uno ve, mira, parece como que tuvieran algo que ver. No, no tienen algo que ver. Es un superagarrón entre ambos, de tal forma que se puede incluso decir que Meditaciones del Quijote es la respuesta de Ortega a Don Quijote en la tragicomedia europea, y que, como acabo de decir, esto es un pleito no solamente entre el escritor consagrado Miguel de Unamuno y el joven talentoso y ambicioso Ortega y Gasset, que dice, pues me echo Unamuno y me voy a la cima. No, no, es un pleito mucho más profundo que tiene que ver, bueno, entre otras cosas, con el mito nazi, ¿verdad? O sea, las meditaciones del Quijote, que tienen muy poco de quijotismo y que justamente declaran, hago esta digresión y luego vuelvo a lo del mito nazi. Así como Unamuno reivindica al personaje y se lo apropia, ¿verdad? Entonces en Unamuno hay un quijotismo. Ortega toma el partido contrario, dice: yo voy a tomar al autor y lo voy a reivindicar y voy a volverlo mi aliado. Entonces, o sea, Unamuno se lleva a Don Quijote, yo me traigo a Cervantes, ¿verdad? Y hago de Cervantes un ario, ¿verdad? O sea, un germano, pues. Pero justamente Germano en 1914 es un ario, ¿verdad? Entonces, es decir, todo esto está bastante, a ver, europeizar, ¿qué quiere decir? Quiere decir germanizar. Y germanizar, ¿qué quiere decir? Pues cuidados, quiere decir vincularse a esta Alemania que se está construyendo como la gran potencia europea, entre otras cosas, construyendo en paralelo el mito nazi, ¿no? Entonces, el Ortega de esa época está dando unos fuertes resbalones, de los que, sin embargo, el propio Unamuno lo destacará en su correspondencia, entre otras cosas en su correspondencia con amigos comunes. A Ortega, pese a su devoción y a su apasionamiento y a su idolatría por lo alemán, lo va a salvar el espíritu profundo del propio Cervantes, del Quijote y del catolicismo español, pero andaba en muy, muy malas compañías ese muchacho. Por decir algo rápido. Este es un asunto que trato en mi librito Ortega y la filosofía del arrabal, y en su continuación Unamuno, el energúmeno español, ¿no? que espero no tarden mucho en estar disponibles. Muchísimas gracias por su respuesta, doctor. Bueno, yo también, quizás para comenzar un diálogo entre nosotros, ¿qué relación encontraríamos entre el quijotismo y el problema de la filosofía hispana? O sea, ¿es el tema del quijotismo uno de estos temas fundacionales del regeneracionismo que está, digamos, inherente a las semillas del problema de la filosofía hispana? ¿Es una especie como de espiritualidad de esta idea de hispanidad? O sea, lo hago pensando principalmente en Unamuno y en Ganivet, ¿no? Donde creo que sí es muy, muy clara esta idea. No sé, primero, Francisco, si tú quisieras comentar algo, y luego el doctor Juan Carlos. Gracias, José Miguel.
sí, tiene algo de eso, pero esta vez, bueno, quisiera más bien decir qué es lo que me gusta. Me gusta esa parte, ¿no? Me gusta, o sea, más allá del regeneracionismo o de un mito de la refundación de una cierta identidad hispánica, me parece que una de las cosas que heredamos del 98 en general es la lectura del quijotismo como una suerte de poética de la derrota, ¿no? Pero de la dignificación de la derrota. Es decir, me parece que vistas ya muy claras las cosas, los intelectuales del 98, Unamuno también, digamos, siempre es y no es del 98 Unamuno, pero Unamuno entre ellos y a la cabeza, me parece, hacen una lectura muy clara de lo que es eh, la civilización hispánica en ese momento, ¿no? No está para competir con la civilización europea, no está para competir con los Estados Unidos, pero podemos competir en otro terreno, ¿no? Y porque somos algo diferente incluso, ¿no? Y algo que hemos tenido ahí. Me parece que en muchos sentidos hay un quijotismo intrahistórico en Unamuno, ¿no? que vale la pena, o valdría la pena rastrear, porque precisamente, ¿no?, en estas conexiones que nos proponía el doctor Juan Carlos entre la visión que tiene Unamuno, por ejemplo, no solo Unamuno, pero especialmente de los místicos españoles, ¿no? La verdad es que, y eso, así cerraba yo mi intervención, ¿no? Don Quijote es un místico para Unamuno. O sea, no es no es el personaje o el paradigma de la utopía política, porque no hay una apuesta por alguna solución concreta para el problema de la exclusión de Europa que vive España, o de la exclusión hispánica que viviríamos respecto de la Ilustración o del primer mundo o de la gente que cree en el progreso. Pero sí que hay una posible apelación al quijotismo como espiritualidad, no necesariamente religiosa, ¿no?, en el sentido del dogma, pues, o de una cierta institucionalidad, pero sí una espiritualidad que tiene mucho que ver con otra forma de reencontrarnos con los problemas humanos que sí son inherentes a todos los seres humanos, pues más allá de las identidades nacionales. Y me parece que ahí justamente el quijotismo como insisto, como una poética de la dignificación de la derrota, como decir, somos esto, pero también más que nuestras derrotas, me gustó mucho esta idea de contraposición de lo que pasa con un personaje de esta naturaleza y de manera antagónica a los héroes de las series de televisión que proponía el doctor Juan Carlos, porque en efecto, o sea, ¿qué es Don Quijote, ¿no? En este sentido, Don Quijote no es alguien que quiere ser como los caballeros de las novelas que lee, ¿no? Alonso Quijano, es alguien que más bien se sale de sus novelas y se vuelve él mismo un caballero. ¿Y qué es lo que nos muestra? Pues que cuando te atreves a ser Don Quijote, lo primero que te vas a llevar es un buen de heridas, ¿no? Es un número importante de heridas. Y que esas normalmente no tienen narrativa. Entonces, me parece que Don Quijote es la narrativa de la herida, de la derrota, tragicómica, precisamente, ¿no? Y ese es, en muchos sentidos, me parece, el porqué o la razón que nos lleva a pensar en que Don Quijote es la encarnación del sentimiento trágico de la vida que tanto interesaba, por ejemplo, a Unamuno. Gracias. Y yo conectaría, retomando la exposición de José Miguel, recordando el título, uno de los grandes títulos de René Girard, ¿no? Mentira romántica y verdad novelesca, ¿no? Yo creo que si nos fijamos en lo que apunta este título, podemos encontrar una pista muy, muy buena para calibrar el problema de nuestra filosofía, porque precisamente la filosofía hispánica o la filosofía latinoamericana, peor aún, están prisioneras de una mentira romántica que es la del Estado-nación, la identidad nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y
estas salidas de Don Quijote, a las que también hace alusión Unamuno, poniendo en paralelo las salidas de España, nos dan la verdad novelesca que echa por tierra esta mentira romántica, ¿no? La mentira romántica, jugando con el paralelo de que somos un pueblo inferior, un pueblo sin filosofía, una raza simiesca, dice el joven Ortega. ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Ah? Una raza simiesca que nunca ha hecho nada que valga la pena en el terreno del espíritu, y luego va el jovenzuelo a Argentina y regresa emocionado porque dice, mira hasta dónde llega la lengua española, ahora vamos a hacer un espíritu que esté a la altura de esta extensión. Tarado, ¿tú crees que tiene esa extensión porque no tenía espíritu, o sin haber tenido espíritu, ¿no? O sea, entonces, mentira romántica de la filosofía nacional, de la filosofía estrechamente nacional, y verdad novelesca de esta cultura que salió, ¿verdad? Que tuvo salidas como las de Don Quijote, pues, y que creó todo un mundo con todas estas bellísimas ciudades que pueblan todo nuestro continente, con todas nuestras tradiciones, etcétera, etcétera. Aquí podríamos detenernos un buen rato, pero a su vez también con algo que destaca muy bien la exposición de José Miguel, que es con una literatura que es tan grande, ¿verdad?, que es referencia para el pensamiento del norte de Europa, a pesar de todos los ninguneos que nos puedan hacer en el terreno de la filosofía, precisamente, ¿no? Entonces, yo creo que se piensa de manera muy distinta el problema de nuestra supuesta inferioridad filosófica si tomamos en cuenta o no la grandeza de nuestra literatura y de nuestra literatura religiosa, nuestra mística y nuestra teología, ¿no? Entonces, creo que igual, o sea, yo comencé a leer a Unamuno, a Ganivet, a estos autores cuando estaba estudiando la licenciatura en la UNAM, como quien hace algo secundario, ¿no? Como autores menores pero yo creo que no son tan menores, y que muchas de las pistas que trabajaron, como esta precisamente de recuperar lo que hay de filosofía intrahistórica o de intrafilosofía, como llamarlo, ¿no?, en nuestros escritores y en nuestros místicos, eso es una pista decisiva e irrenunciable. ¿Verdad? Y además ahí andan todos estos lectores de Heidegger leyendo a Hölderlin. Bueno, está bien, felicidades, vayan y vean qué es lo que hizo este alemán con sus poetas, ¿no? Pero eso Unamuno lo empezó antes con los nuestros, y eso que Unamuno empezó, pues es un continente en el que hay trabajo para todos, ¿no? Y la verdad novelesca, ¿no? Sería precisamente esta poética de la derrota de la que habla Francisco. O sea, no sería, o sea, siguiendo esta lectura de Mentira Romántica de Girard, traspolándola después con los modelos de violencia mimética y demás, este signo de conversión y de trascender precisamente este nacionalismo filosófico, que después tiene que mutar en algo diferente, ¿no? Precisamente en esta raíz intrahistórica que Unamuno encuentra en el pueblo español, pero que trasciende una España geográfica, ¿no? Que es otra idea muy presente en Unamuno, ¿no? O sea, esta idea de que España no corresponde necesariamente con la España terrena, y que la presenta como un ideal, precisamente me parece de esto de lo que menciona Francisco, ¿no? De un lugar donde se enaltece la poética de la derrota y de la miseria humana, del sentimiento trágico de la vida, de cara a lo absoluto, a aquello que no se puede capturar y que sin embargo alimenta el espíritu de un pueblo, que en este sentido pues termina siendo un pueblo muy universal, ¿no? Que creo que es más o menos como podríamos comprender la noción de catolicidad que Unamuno presenta, ¿no?
No sé cómo vean esto. Yo creo que tienes mucha razón en ese sentido, José Miguel, porque el caso de Unamuno es peculiar, puesto que a pesar de todas sus contradicciones, ¿no? Lo que puede haber entre las diferencias entre Vida Don Quijote y Sancho, que es un texto consolidado y además muy, muy apasionado en lo general, y en torno al casticismo de 10 años antes, incluso la primera anotación que por lo menos yo me he encontrado de Don Quijote en los cuadernos de Unamuno es bastante más antigua, ¿no? Aparece en el cuaderno 17, estos cuadernos de juventud, y ya desde ese momento, o sea, es bien interesante lo que dice, ¿no? Él está en ese mismo momento pasando por una crisis espiritual fuerte, no es la del 97, una crisis anterior, pero ya la anotación que hace es: estoy volviendo a leer Don Quijote, ¿no? Dice, y si él está loco y nosotros cuerdos, bueno sería renegar de estar cuerdos, dice, ¿no? Y, o sea, eso ya lo dice el joven Unamuno, que por entonces está descubriendo, entre otras cosas, por ejemplo, la poesía, ¿no? O sea, en la práctica, y también por lo que podemos leer en la correspondencia de esos años, también la lectura de la poesía se vuelve algo bien importante para él. Y empieza a poner en jaque ese racionalismo positivista de la juventud, ¿no? Pero yo creo que precisamente descubre, incluso si queremos decirlo muy técnicamente, ¿no? Descubre una nueva epistemología, ¿no? A través de la novela, ¿no? O sea, esa verdad novelesca que no solo tiene muchas develaciones antropológicas, sino también pues, nos revela otra cosa, y es la forma de conocimiento que nos ofrece la novela, y en la novela no somos, pero para nada, en esto coincido con el doctor Juan Carlos, para nada somos pensamiento menor, ¿no? A eso me refería justamente con lo de la poética de la derrota, es decir, no podemos competir, se dan cuenta los pensadores del 98, a nivel del progreso y la ilustración, pero también de verdad nos interesa, es decir, de verdad creemos en eso, y más bien en lo que podemos competir es en saber cómo es la realidad, ¿no? O sea, no cómo nos la imaginamos con el entusiasmo que pueden tener otros por el progreso y demás, ¿no? Sino cómo es la realidad, en donde sí hay derrota, en donde sí hay herida, en donde sí hay tragedia, en donde hay comedia o tragicomedia, ¿no? Y sería más o menos el fundamento del que inventen ellos, ¿no? De este... Sí, totalmente, ¿no? Totalmente, ¿no? Y esos ensayos muy paradigmáticos de Unamuno de 1900, Adentro, por ejemplo, ¿no? Que son ya esos primeros textos de interiorismo, y de donde se surge precisamente, ¿no? El que inventen ellos. Doctor Juan Carlos, ¿algo que quisiera agregar? Sí, quizás una idea complementaria, ¿no? Que es esta admiración que Borges tenía por los poetas menores, ¿no? O sea, admiro al poeta menor porque él llegó antes que yo al anonimato, ¿no? Es decir, esta derrota, y también esto que decía Unamuno igual en el capítulo de conclusión del sentimiento trágico de la vida, ¿no? Respondiendo a Ortega y a su admiración por las culturas superiores, la alemana en particular, ¿no? Con aquel, pues, se vive, ¿no? Se vive. O sea, no, aquellos son los pueblos que están interesados en realizar el espíritu objetivo, y nosotros vivimos, ¿no? Eh, y, y como los poetas menores somos esa gran potencia que ha dejado de serlo, ¿no? La última ocasión que tuve de dialogar con Nancy en una conferencia que se dio por estos medios, y que él hablaba pues de esta inevitable decadencia de la Europa contemporánea, le decía, pues nos van a alcanzar, van a ser la nueva América Latina, ¿no? Y entonces, bueno, este gran poeta, este poeta reconocidísimo que es Europa, pues nos va a alcanzar, y nosotros hace 200 años o más de 200 años que llegamos ya a
esta condición de antigua potencia, ¿no? Bueno, pues estamos en tiempo. Pues agradecerle a nuestra audiencia por su tiempo, por su paciencia. Agradecerle a nuestros invitados, al doctor Francisco Ángeles, al doctor Juan Carlos Moreno Romo, por sus muy sugerentes participaciones. Y ojalá que podamos seguir repensando al Quijote. O sea, creo que hay muchísimos temas al respecto donde podemos ir relacionando las cuestiones filosóficas de la novela cervantina y recuperar, por ejemplo, estos conceptos que aún hay salido. Por ejemplo, creo que sería fantástico, por ejemplo, quizás recuperar, no sé, los estudios que Agustín Basabe hizo sobre la filosofía del Quijote, que son de esas joyas de lo que podemos llamar nuestro propio pensamiento, que han quedado un poco olvidadas, quizás porque se olvida este trasfondo quijotista como quizás sí, como la espiritualidad o el talante, usando esta expresión muy de Aranguren, de una manera peculiar de concebir la filosofía, que creo que como bien dice el doctor Juan Carlos, por ejemplo, en el caso del Bajío, es algo que nos compete porque está inmerso plenamente en nuestra cotidianidad. Entonces no es algo que nos sea ajeno, no es algo que importemos de tierras exóticas, es algo que parece estar en lo más inmediato de nuestra intrahistoria y que nos interpela de una manera muy diferente a la que, por ejemplo, interpeló a los románticos, que precisamente cayeron en este mito quijotista de la mentira, ¿no? Lo que intenta recuperar René Girard. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos por sus magníficas participaciones y le recuerdo a nuestra audiencia que pues esta conferencia quedará registrada en la página de Facebook del CISAD y posteriormente será editada y subida a YouTube. Sigan al pendiente de nuestras redes sociales con los eventos con los que finalizaremos el próximo año. El próximo martes 14 a las 12:30 de la tarde tendremos un evento que se intitulará a 10 años del 500 aniversario del acontecimiento guadalupano, en el que nos acompañarán Guzmán Carriquiri, el doctor Rodrigo Guerra y el profesor Pablo Castellanos. Esperamos su presencia y pues con este evento de la próxima semana finalizaremos nuestro año de actividades en el CISAF. Entonces, les deseo una feliz Navidad, doctor Juan Carlos, Francisco, y que este Adviento pues nos esté preparando a aquel gran acontecimiento que ya está en unos próximos días. Muchísimas gracias, tengan una buena noche. Gracias a toda nuestra audiencia. Estén bien. Saludos.